Bueno, vamos a continuar ahora viendo algunas otras cosas, entre ellas las aplicaciones de la derivada. Hemos visto hasta el momento que la derivada nos representa una razón instantánea de cambio, es decir, cómo varía una variable con respecto a otra en algún fenómeno determinado que nosotros estemos estudiando. Entonces, esa razón de cambio, por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad instantánea, era la manera como cambiaba la posición en el tiempo, o bien en la pendiente de la recta tangente a una curva, donde íbamos viendo que para cada punto la pendiente era diferente. Eso me representa precisamente variación de una variable con respecto a otra. Y eso es lo que es la derivada, una razón de cambio. Bueno, hay muchos problemas que involucran lo que es la razón de cambio de dos o de más variables afines. Y estas variables afines, ¿verdad?, porque están relacionadas con un determinado problema, pueden estar cambiando todas ellas, por ejemplo, con el tiempo. Es decir, puede ocurrir un problema en el que varias variables estén variando en función del tiempo y que sea necesario analizarlo pues de esa manera. Y la derivada es precisamente la herramienta con lo que lo vamos a poder nosotros estudiar. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. El primer ejemplo es este. Tenemos una escalera que mide 25 pies, ya no hice cambio de unidades para no meternos en complicaciones, la cual se encuentra apoyada sobre una pared vertical. La base de la escalera está alejada, obviamente, para que se detenga la escalera, y lo que tiene el problema es lo siguiente. Si la base se aleja de la pared, automáticamente la escalera va a bajar. Y lo que nos están preguntando es esto. Si esta base se aleja con una velocidad de 3 pies por segundo, ¿qué tan rápido va a caer la parte superior de la escalera? Es lógico pensar que si esta escalera se desplaza hacia acá, pues el extremo superior va a tender a caer. Y eso es lo que vamos a analizar. Siempre que tengamos un problema que nos involucre razones de cambio, lo más conveniente es que hagamos una figura para que ilustremos el problema. Aquí vemos nuestra escalera, vemos a qué distancia está de la parte inferior y vemos que está apoyada en la parte superior. Aquí hay un detalle, esta Y debe de llegar nada más hasta donde está la escalera. Es decir, hasta aquí. Bueno, entonces, pues ahí tenemos una figura, no es otra cosa más que un triángulo. Bueno, ¿qué hacemos? Pues no tenemos nada, pues tenemos que pensar. ¿De qué manera puedo encontrar una expresión que me ligue todo lo que está ocurriendo aquí? Bueno, si soy observador, yo veo que esto es un triángulo, ¿no? Donde X y Y son los catetos y la escalera corresponde a la hipotenusa. No tengo otra relación dentro del problema, entonces tengo que buscar algo que me dé una idea de qué es lo que está pasando. Pues aprovecho el teorema de Pitágoras. Si eso es cierto, vemos que x cuadrada más y cuadrada debe ser igual a 25 al cuadrado. Y esto me da una expresión que es y cuadrada más x cuadrada igual a 625. Bueno, lo primero es hacer nuestra figura y lo segundo encontrar una expresión matemática que me relacione lo que está pasando ahí. Bueno, no hay una regla específica para darle eso, depende de cada problema y depende de los observadores que seamos nosotros y de la capacidad que tengamos de entender el problema. Si nosotros jalamos la escalera hacia la derecha, este extremo, como ya hemos dicho, va a bajar. Pero al moverla de aquí hacia acá, hacia la derecha, está cambiando su posición con respecto al tiempo. Y esto no es otra cosa más que la derivada. Pero al mismo tiempo que esto está desplazándose horizontalmente con una cierta velocidad, la parte superior de la escalera también va a estar sujeta a una cierta variación de la posición con respecto al tiempo, es decir, a otra velocidad. Nada más que esto es como si fuera física. Esta es una velocidad, una componente horizontal, y esta es una componente vertical de la velocidad. Entonces, las dos velocidades están cambiando, están variando en el tiempo. Por eso aparece como derivada de x con respecto a t y derivada de y con respecto a t. Bueno, entonces,
en mi ecuación que yo tengo, yo puedo derivar. Como t es la variable independiente, entonces y es función de t y x es función de t también. Bueno, derivo esto. Obviamente va a ser una derivada implícita, porque t es la variable independiente. 2y por la derivada de y con respecto a t, más 2x por la derivada de x con respecto a t, igual a 0, porque es la derivada de una constante. Entonces, ya con esto vamos a darnos una idea de qué está pasando. Uno de los datos del problema es la velocidad horizontal, que me están diciendo que la escalera se aleja de la pared con una velocidad de 3 pies por segundo. ¿Qué me representa eso? Pues la derivada de x con respecto a t, es decir, la velocidad horizontal. Y luego, ¿qué es otra cosa que voy a tener? Me están diciendo que eso ocurre cuando la base de la escalera se encuentra a una distancia de 15 pies de la pared. Pues esto también es algo que vamos a tener que hacer, intervenir en el problema. Pasemos al siguiente pizarrón para ver qué es lo que se hace. Las distancias x y y de la figura anterior las podemos conocer pues con el teorema de Pitágoras que ya habíamos establecido ahí. Y la pregunta es la velocidad con la que desciende la parte superior de la escalera, es decir, la derivada de y con respecto a t. Y entonces esto es lo que vamos a tener que despejar de nuestra derivada. Aquí haciéndolo paso por paso, pues este está sumando, pasa al segundo miembro restando todo el término. Este 2y está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda derivada de y con respecto a x es menos x sobre y por la derivada de x con respecto a t. ¿Qué conozco? Conozco esta porque es dato del problema. Conozco x porque x vale 15 pies y es cuando me están pidiendo la solución del problema. No conozco y, pero la puedo conocer por medio de mi expresión original, porque esto ¿cuándo ocurre? Cuando x vale 15. Entonces, si yo de aquí despejo y, puedo conocer cuánto vale y si x vale 15 pies. Bueno, muy sencillo. Saco raíz, 625 menos x al cuadrado, si x vale 15, esto es 225, extraigo raíz, que es 20. Entonces, ¿qué obtengo? Que cuando x vale 15, y vale 20 pies. Entonces ya tengo en dónde está la posición de la escalera. Bueno, sustituyo en la derivada. X vale 15, y vale 20, por la derivada de x con respecto a t, que es dato del problema, y que son los 3 pies por segundo. Hago operaciones y me da que esto se mueve a una velocidad de menos 9/4 pies por segundo, es decir, menos 2.25. ¿Por qué hacia abajo? Pues porque por la convención que hicimos en el dibujo, la escalera va bajando. Entonces, es correcto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la parte superior de la escalera se está desplazando hacia abajo con esta velocidad. Como ven, para resolver el problema, lo que hicimos fue primero plantearnos una figura que me representara lo que pasa en el problema. Después encontrar una expresión matemática que me ligue las variables que están en el problema y posteriormente tomar en cuenta los datos y las consideraciones que tiene el problema para poderlo resolver. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues la derivada de y con respecto a t, aquí está mal, corrijo, es con respecto a t. Porque t es la variable independiente en este problema. X y y dependen del tiempo. Lo mismo acá. Esto es t. Bien, ahora sí. Entonces, la velocidad con la que cae el extremo superior de la escalera es esta. Pongamos otro ejemplo. Tengo ahora un tanque de almacenamiento que tiene forma de un cono invertido. Ahora es un barquillo, de cuenta un barquillo gigante. Este tanque tiene una altura de 16 pies y un radio en la base de 4 pies. Aquí estamos dejando caer agua a manera de que se llene, con un gasto de 2 pies cúbicos por minuto. Y la pregunta es, ¿qué tan rápido crece el nivel cuando el agua tiene 5 pies de profundidad? Obviamente al estar cayendo el agua, pues esto se va llenando, ¿no? La altura va variando
y el radio también va variando porque se está llenando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí está nuestra figura. Tenemos una parte con agua, otra parte vacía, tenemos el agua que está fluyendo y vamos a ver qué podemos hacer. Si somos observadores, veremos que esto es un cono que tiene un volumen. Este volumen del cono lo puedo calcular como 1/3 de pi por r cuadrado y por h, en donde tanto b, que es el volumen, como r, que es el radio, y h, que es la altura, son funciones del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo se va llenando. Al irse llenando, varía la altura en función del tiempo, varía el radio en función del tiempo y varía el volumen que está conteniendo en función del tiempo. Bueno, pues esta será la función a la que podemos hacer referencia. Sabemos que el gasto es 2 pies cúbicos por minuto. ¿Eso qué es? Es una variación del volumen con respecto al tiempo. Ya tenemos una. Me están preguntando la variación del nivel, es decir, la variación de h con respecto del tiempo. Esa no la conocemos. Además, tenemos que está variando el radio y la altura. Tenemos que buscar una relación entre esas variables porque las dos están cambiando al mismo tiempo. Entonces, tenemos que ligarlas de alguna manera para que mi función ya me quede con una sola variable y pueda yo trabajar. Porque aquí son 3 variables, volumen, radio y altura. Entonces, tenemos que considerar todas estas cosas. Si este cono yo lo proyecto sobre un plano, es decir, lo veo por un lado, ¿qué tengo? Pues aquí, en la mitad del cono que dibujé aquí, esta es una base. Y este es un lado. ¿Qué se formó? Se formó un triángulo, ¿no? En donde los 3 ángulos son iguales para estos 2 triángulos que se formaron aquí. ¿Y eso qué cosa es? Es un caso de triángulos semejantes. Este ángulo es igual a este. Este ángulo es igual a este del triángulo pequeño. Y este ángulo es igual al ángulo recto de este triángulo pequeño. Entonces se forman triángulos semejantes en donde puedo establecer una proporción entre sus lados. Recuerden que triángulos semejantes son aquellos que tienen los mismos ángulos y que sus lados son proporcionales. Bueno, entonces yo veo 4, que es este cateto, es a 16. Como R, que es este otro cateto, es a H, que no conozco. Entonces establezco una proporción entre los lados de los 2 triángulos. 4 es a 16, como R es a H, y tengo esto. Y de aquí yo puedo obtener una variable en función de otra. Si yo despejo de aquí R, esto es 4H sobre 16, de donde R es igual a H sobre 4. ¿Esto qué me permite obtener? Me permite obtener que R esté en función de H. Si eso es cierto, esta expresión la puedo sustituir en la fórmula del volumen del cono y ya me queda todo en función de H. Ya no aparece R, aparece H aquí y H acá como variable independiente. Bueno, hagámoslo. Si R vale H sobre 4 y está al cuadrado, pues es H sobre 4 al cuadrado, lo cual me da H cuadrado sobre 16, por la otra H cúbica sobre 16, 16 por 3 casi siempre son 48, y mi expresión se simplifica hasta tener el volumen expresado como pi h cúbica sobre 48. Bueno, ya tengo eso. Es una función de una sola variable, donde b es la función y h es la variable independiente. Y eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que he estado estudiando, el cálculo diferencial integral de una sola variable. Bueno, derivamos. Como b y h dijimos que dependen del tiempo, entonces derivamos con respecto al tiempo y otra vez se presenta una derivada implícita. Derivada de b con respecto a t es igual a 3/48 de h cuadrada por la derivada de h con respecto a t, porque es función del tiempo. Simplificamos, 3/48 es un 16avo de h cuadrada por la derivada de h con respecto a t. Y ahora sí, consideremos. El gasto es 2 pies cúbicos por minuto. Esa es la variación del volumen con respecto al tiempo, que es dato del problema. Pues entonces esto es 2.
La variación de la altura con respecto al tiempo es justo la pregunta que nos hace el problema. Esta la tenemos que despejar. El 16 está dividiendo, multiplicando el 2 es 32, pi h cuadrada por la derivada de h con respecto a t. Simplificamos y me queda 32 sobre pi h cuadrada igual a esta derivada. La acomodamos correctamente. Y como me están pidiendo qué tan rápido crece esta dh con respecto a t, cuando el nivel es igual a 5 pies, entonces quiere decir que h va a tomar el valor de 5 para que yo pueda calcular esto. Entonces valúo esta derivada cuando h es igual a 5. Sustituyo el 5, es 32 sobre 25 pi. Este valor es con el cual está variando la altura en ese cono. Muchos problemas en los que aparece pi se deja indicada la operación y no se realiza, así lo manejan muchos textos. Aquí, para que no queden dudas, hacemos el cálculo, es 25 por lo que vale pi, 32 entre ese resultado, ¿verdad? Que esto varía 0.400 pies cúbicos por minuto en la altura. Obviamente también el radio puede estar variando, eso también lo podemos calcular si aquí hubiéramos despejado h en función del radio, entonces podemos calcular el radio también. Pero el problema, lo que me pregunta es la variación de la altura. Obviamente el radio también está variando, también lo puedo obtener si lo deseo, calculando derivada de r con respecto a t y haciendo la sustitución respectiva. Bueno. Otro problema. Tengo una placa circular de metal que se dilata por el calor infernal que está haciendo, de tal manera que su radio aumenta con una rapidez de 0.01 centímetros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿con qué rapidez aumenta el área? Todo el mundo sabemos que los cuerpos se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Una placa metálica, pues, es un ejemplo típico de ello. Si el calor aumenta, el radio aumenta. ¿Qué tanto aumenta? Derivada de r con respecto a t, porque varía en función del tiempo. Y si el radio aumenta, el área también aumenta. El círculo verde se convierte en el círculo amarillo, que obviamente tiene un área menor, un área mayor, perdón. Entonces, eso es lo que nos pretendemos calcular. Sabemos nosotros que el área de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado. Si el radio varía, el área varía. Entonces, derivemos. Derivada de a con respecto a t es 2πr por la derivada de r con respecto a t. Tanto el área como el radio están en función del tiempo. Cuando r vale 2 es cuando nos piden calcular esto. Y en ese momento el radio está aumentando 0.01 centímetros sobre segundo. Es decir, la derivada de r con respecto a t vale 0.01 centímetros sobre segundo. Simplemente sustituyo 2pi por 2 por lo que vale la variación del radio y me da esto. Es decir, 0.04 pi centímetros cuadrados sobre segundo. De esta manera varía el área. Calculándolo me da un valor aproximado, porque acuérdense que aquí interviene pi, que es un número irracional, de 0.125 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, pues este problema es bastante sencillo. Pongamos otro. Este problema es clásico de muchos libros de texto de cálculo diferencial. Tenemos una lámpara que está a 4 metros sobre un pasillo recto. Y es obviamente está prendida. Y si una persona que mide unos 50 metros de altura camina sobre ese pasillo alejándose, es decir, hacia la izquierda de nuestra figura, de la lámpara, con esta velocidad de 55 metros por minuto, ¿con qué rapidez se alarga su sombra? Obviamente, aquí está la lámpara, aquí está la persona. Esta es la sombra que proyecta la persona. Entonces, si se va alejando, si va hacia acá, la sombra va variando, evidentemente se va reduciendo, pero con una cierta rapidez. Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacer. X es la distancia a la cual se encuentra la persona, desde un punto debajo de la lámpara hasta donde ella se encuentra. Y es la longitud de la sombra. Podemos construir otra vez un triángulo semejante, donde este cateto es a esta altura, como este cateto es a esta otra altura.
Este cateto está formado por y más x. Y más x es A4, como y es a 1.5. Lo establecemos en esta proporción. Y aquí aparecen y, x y los dos valores que están involucrados en la figura. Despejamos. 4y es igual a 1.5 por y más x. Multiplicamos. Juntamos todo lo que tenga y en un miembro, dejamos todo lo que contenga y x en el otro. 2.5y es igual a 1.5x. Y es igual a 1.5 entre 2.5x. Lo cual no es otra cosa más que 3/5 simplificándolo. Es decir, y igual a 3/5 de x es la función que me relaciona todo esto que está aquí. Como ambas están en función del tiempo, porque se está moviendo la persona, derivamos. Otra vez implícita, derivada de y con respecto a t, igual a 3/5 de la derivada de x con respecto a t. Como esta sí la conocemos porque es la velocidad a la que se desplaza la persona, esto es 55 metros sobre minuto. La sustituimos 3/5 por 55, haciendo operaciones me da que la sombra está variando con una velocidad de 33 metros por minuto. Es decir, esta sombra va caminando a las 3/5 partes de lo que camina la persona. Porque si este es 55 y este es 33, pues esto es 60%, ¿no? Entonces, claramente se ve que así que está correctamente resuelto el problema. Bueno. Otro ejemplo. Tenemos ahora una parábola de ecuación 6y igual a x cuadrada, o y igual a x cuadrada sobre 6, como quieran. De tal manera que cuando x vale 6, la abscisa aumenta con una rapidez de 2 metros sobre segundo. Es decir, hagan de cuenta que es una partícula que se va moviendo sobre la trayectoria de la parábola. Y me preguntan con qué rapidez aumenta la ordenada en ese instante. Bueno, pues teníamos nuestra función 6y igual a x cuadrada, derivamos, otra vez implícita porque tanto y como x son funciones del tiempo. Y me queda que derivada de y con respecto a t es igual a 2/6 de x por la derivada de x con respecto a t. 2/6 es 1/3. ¿Y qué me queda? Derivada de y con respecto a t, rapidez de variación de la ordenada, es decir, qué tan rápido varía y. Derivada de x con respecto a t, rapidez de variación de la abscisa. Ya tengo las dos cosas que me interesan. Bueno, sabemos que cuando x vale 6, porque es dato del problema, la derivada de x con respecto a t es 2. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces sustituyamos ahora para encontrar cuánto vale la derivada de y con respecto a t. Esto será x que vale 6 entre 3 por la derivada de x con respecto a t que vale 2. Después de una operación muy difícil, encontramos que es 4 metros sobre segundo. ¿Y qué me arroja ese resultado? Ese resultado significa que la ordenada está variando al doble que la abscisa. Porque si esta varía a 2 metros por segundo, esta está variando a 4 metros sobre segundo. Cuando x vale 6, ¿qué le pasa a y? Pues sustituimos. Y es igual a 6 también, se encuentra en el punto de coordenada 6,6. Entonces, la conclusión es que la ordenada varía 2 veces más rápido que la abscisa y se encuentra en cuando x es igual a 6, el punto se encuentra localizado en el valor x igual a 6 y y igual a 6. Es decir, ambos valores coinciden. Pero sí debe aclararse que la ordenada varía 2 veces más rápido que la abscisa. Bueno, estos son algunos ejemplos en los que se pretende ilustrar que la derivada precisamente es la razón de cambio de diferentes magnitudes. En todos ellos han visto que hemos encontrado variaciones en estos ejemplos específicamente con respecto al tiempo y que hemos tenido que encontrar relaciones matemáticas que me involucren a todas las variables que intervienen en el problema para que yo lo pueda resolver.
Y el problema precisamente tiene como objetivo encontrar la variación de una variable con respecto a otra, es decir, una razón de cambio, que es una de las aplicaciones más comunes que pueda tener la derivada.